El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Palabras fuertes de Jesús. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para cumplir mandamientos humanos. Este pueblo, ha dicho Jesús a los fariseos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Atención, atención, porque aquí Jesús acaba de desvelar algo muy importante, y es que parece que hay cristianos de labios y cristianos de corazón. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso no está bien, eso no es auténtico, eso no es profundo. Lo dijo Jesús refiriéndose a los fariseos, porque eran muy superficiales. Hablaban de religión, cumplían cultos, ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hay dos tipos de cristianos: los cristianos de labios y los cristianos de corazón. ¿Y tú de qué tipo de cristiano eres? ¿Honra con los labios a Dios o honra con la vida a Dios? El que honra simplemente con los labios a Dios, el cristiano de labios, es alguien que ha recibido una tradición, una especie de herencia familiar. Le parecen bien ciertas ideas y valores bonitas, convenientes, crees en Dios, pero cuando tu fe complica tu vida, ahí entonces se acaba, te bloqueas y te paralizas. Hay cristianos que simplemente dejan que el amor de Dios llegue hasta una línea en su vida que dice complicación de la vida. Y si te empieza a complicar la vida, entonces ahí ya te detienes, ya no sigues. Si la misa el domingo es complicarte la vida, no vas. Si defender tu fe en tus amigos es complicación, entonces no defiendes. Si levantas la voz para defender la verdad, no la defiendes, te complicas la vida. No nos complicamos la vida. Entonces, esto pasó también en los años 20 del siglo pasado. En México se repitió este evangelio. Un gobierno que quiso imponer sus leyes por encima de la ley de Dios. Y entonces ahí se desvelaron estos dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. Los que simplemente creían, pero por miedo se callaron. Y los que dijeron: me voy a complicar la vida. Me voy a complicar la vida. Y hoy celebramos a un santo que es San José Sánchez del Río. Lo conocemos todos, increíble. Con 13 años este muchacho estalla la guerra, dice a sus papás: me voy, y se alista en los cristeros y dice: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y entonces se va. Y este niño podría no complicarse la vida. ¿Para qué te complicas la vida, Joselito? Quédate en tu casa jugando con tus muñecos o con tus juguetes. Se complicó la vida.
Lo encarcelaron, lo amenazaban, lo torturaban, le hicieron ver un ahorcamiento de un prisionero, un muchacho que estaba con él. Le ofrecieron 100 veces la libertad si renegaba de su fe. Ya sabes cómo lo martirizaron, le cortaron la planta de los pies, lo hicieron caminar hasta el cementerio, le decían, niega a Dios, niega a Dios. ¿Por qué, Joselito, te complicaste tanto la vida? Joselito no honró a Dios con los labios. Joselito honró a Dios con su vida, con su sangre. Lo dio todo por él. ¿Entiendes que hay dos tipos de cristianos? Los que honran a Dios con sus labios y los que honran a Dios con su vida. Los que no se complican y los que sí se complican. Incluso si esa complicación te exige dar la sangre. San José Sánchez del Río, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Lo acuchillaron antes de tirarlo a la tumba y le dijeron, niega tu fe, y dijo, jamás. Quizá hoy también, y esa aplicación para nuestra vida. De momento no nos piden morir por Cristo, pero sí nos están presionando. ¿Sientes la presión? ¿Sientes la presión? Nos están presionando. ¿Para qué? Para que acallemos la voz de Dios, para que bajes la voz, para que no levantes tu voz y para que aceptes y tragues y toleres ideas y leyes que van contra los valores del Evangelio, la fe, la vida, la familia, el orden natural querido por Dios, y te están presionando para que admitas el aborto y el matrimonio homosexual. Y en el Congreso de Jalisco ya son 3 veces que se resisten a aprobar la famosa ley de la infancia trans, que los niños puedan modificar su sexo en su partida de nacimiento sin el consentimiento de sus papás. 3 veces hemos resistido. ¿Cuánto vamos a aguantar? No lo sé. No lo sé. ¿Sientes la presión? Para que seas simplemente cristiano de labios y no te compliques la vida. Yo siento la presión. No es fácil hablar así. Siento la presión. Pero quizá la presión solo lo siente el que quiere cumplir de forma radical el Evangelio. Hay una voz que me dice todos los días, no te compliques, Javier. No te compliques la vida. Habla de algo más sencillo. Me voy a complicar la vida. Pero solo siente que se complica la vida y solo siente que te presiona el que quiere vivir radical el Evangelio. No superficial, sino profundo. Si sientes que no te presiona esto, es porque quizás estás jugando ya en su equipo. Si no sientes ya la presión, si no sientes el choque del mundo, es porque quizá vas en la misma dirección del mundo. Y es que el mundo nunca va a presionar a un cristiano tibio, porque no es una resistencia para ellos. El domingo Jesús dijo algo muy importante en el Evangelio. La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada. Tenemos que responder. ¿Cómo se responde a esto? Con verdad, con valor y con amor, con mucha caridad, con mucha caridad. No queremos ofender a nadie, no queremos hacerle la guerra a nadie, no queremos atacar, simplemente defender. No atacamos a nadie, simplemente nos defendemos. Defiendo mi derecho a vivir como Dios me está pidiendo que viva. Defiendo mi derecho a vivir el Evangelio en completa fidelidad. Aquí no hay guerras, aquí no hay ataques, aquí no hay ofensas, simplemente me defiendo. Como sea. Y si pierdo la vida, la pierdo. No me importan los hombres, me importa Dios. No me importa la tierra, me importa el cielo. No me importa ser admitido aquí, me importa ser admitido allá. Carta de San José Sánchez del Río a su mamá 4 días antes de su muerte. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no me importa. Voy a morir, pero no me importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mí, ni por mi muerte. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano, el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu Hijo que tanto te quiere y deseaba verte antes de morir. Nos vemos en el cielo. Voy a morir, pero no me importa Dios, me importa el cielo y me importa ser fiel. Y siento la presión y siento la amenaza.
pero me da igual. ¿Y tú quién eres? ¿De los que vives el amor a Dios hasta que llega la línea de complicación de la vida? ¿O te brincas la línea de la complicación de la vida? Complícate la vida por Jesús, complícate la vida por el Evangelio. Y no tengas miedo a levantar tu voz, pase lo que pase. Que la Virgen María nos dé esta fortaleza. México tiene que volver a ser lo que siempre fue. Y el mundo, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Tengo algo muy importante que decirte. Escúchame, por favor. Si yo te digo esto y tú eres una persona adulta y madura, entonces me prestas atención. Suspendes todo, cierras los sentidos y te enfocas en lo que te voy a decir. Y entonces empieza el proceso de la comunicación. La comunicación entre el emisor y el receptor, que funciona así. Lo que yo tengo en mi corazón, yo lo encierro en una palabra. Esa palabra la pronuncio, sale de mis labios. La palabra va flotando, va viajando por el aire, entra en tus oídos. Tú escuchas la palabra como si fuera un paquetito. Yo metí lo que mi corazón tiene y lo meto en un paquetito que se llama palabra. La suelto. Llega a tus oídos, tú abres el paquetito y entonces llega a tu corazón y a tu entendimiento lo que yo tenía en mi corazón. Si yo te digo, te aprecio mucho, viaja la palabra, la escuchas y llega a tu corazón lo que yo tenía en mi corazón. Tengo algo importante que decirte. Escúchame, por favor. Y entonces empieza el proceso de la comunicación. Y lo que yo tengo en mí, lo puedo pasar a tu corazón y a tu entendimiento. Bueno, pues Dios ha pasado toda la historia intentando comunicarse con nosotros. Toda la historia. Si lees Antiguo Testamento, desde que Dios empieza a hablar, es un escúchenme. Escúchenme. Tengo algo importante que decirles, pero necesito que me escuchen, que abran sus sentidos. Lees Antiguo Testamento, es constantemente un escúchenme, escúchenme, escúchenme. De hecho, te reto a que me digas exactamente cuál es el primer mandamiento. No te lo sabes. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. Lee Deuteronomio, escucha, Israel. Así empieza el primer mandamiento.
Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento es escucha. Porque si no escuchas, se cancela el proceso de comunicación y no te puedo poner en tu corazón lo que yo traigo en el mío. Esto se hace más grave considerando que nuestro Dios no es palpable, no es visible, solo es audible. Nuestro Dios no es palpable, no es visible, pero sí es audible. Y se hace más grave todavía si consideras que lo que te tiene que comunicar es su amor infinito. Y son las instrucciones exactas y precisas para poder llegar al cielo y a la salvación. Entonces, si se cancela el proceso de comunicación, ese amor queda perdido. Y esa instrucción valiosísima queda perdida. Escuchaste la primera lectura. Está impresionante, impactante, dramática, conmovedora. Dije a mi pueblo, escuchen mi voz. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon, ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Les dirás y no te escucharán. Día tras día les envié mis profetas, no me quisieron escuchar. ¿Y qué hemos rezado en el Salmo juntos? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a tu voz. Mira, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Te estás perdiendo lo mejor de la vida porque estás sordo, estamos sordos a la voz de Dios. 3 causas de la sordera, 3 causas de sordera. Primera, no dedicas tiempo. Acéptalo. El tiempo que tú dedicas a ponerte a la escucha es mínimo, es insuficiente, son las migajas. Tú recibes mucha información durante todo el día, mucha información. Noticias, redes sociales, televisión. De Dios son contados los minutos. Primero, es muy poco tiempo. Primera causa de sordera es que no te pones en la fuente, en el emisor. Segunda causa de sordera es que a lo mejor sí dedicas un poco de tiempo, pero oyes, pero no escuchas. No estás atento. Estás distraído en 1000 cosas. La imaginación te vuela. Tienes demasiado ruido en la cabeza. Eso es un filtro. O sea, es poco tiempo primero. Y el tiempo que dedicas, que es insuficiente de por sí, tiene un filtro y te llega el 2% de lo que Dios te quiera comunicar, como mucho. Decía Santa Teresa, le dijo a Jesús una vez, Jesús, ¿por qué no le hablas a todos como me hablas a mí? Así, con ese cariño, con esa intensidad, con esa fuerza. Y le dijo Jesús, yo quiero, pero no puedo, porque tienen demasiado ruido en la cabeza. A ti que me escuchas, Dios te hablaría igual que a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús. Igual. Es la palabra con mayúsculas. No puede dejar de hablar. Si no percibes, si no escuchas, es porque tienes un filtro aquí en las orejas, en los oídos del corazón. Tu imaginación está en otro lado. Tienes demasiado ruido, estás muy ocupado. Y la tercera causa de sordera, que es la peor, yo creo, y es una enfermedad espiritual grave que se llama dureza de corazón. Dureza de corazón. No es tanto que no escuchas, es que no quieres escuchar. No quieres escuchar. No falta el joven curioso que me pregunta, padre, a ver, dígame, ¿qué es lo más fuerte que ha escuchado usted en una confesión? O sea, lo peor. ¿Sabes qué es lo peor que yo siento en las confesiones? Lo que me ha hecho llorar en los confesionarios, llorar. No es el pecado que yo he escuchado, es sentir la dureza del corazón de la persona, la frialdad del corazón, que te dice, he abortado,
he sido infiel a mi esposa y no se le mueve ni una fibra del corazón. Y no se le mueve ni una fibra del corazón. Ya perdió la sensibilidad. Ya se murió su conciencia. Ya le da igual pecar. Eso es lo que más duele. El que ya mató su corazón. El que ya se cerró a la voz de Dios. No el que no escucha, es el que no quiere escuchar. Y le estás intentando aconsejar y sientes que tiene prisa porque ya se quiere ir, solo quiere su absolución para sentirse tranquilo. Jesús dijo en el Evangelio que nuestra alma se parece a un palacio, a un castillo, en el que ha entrado el demonio. Se ha apoderado de tus bienes, entendimiento, memoria, voluntad. ¿Sabes lo primero que hace el demonio cuando entra en una casa, en un palacio, en un alma? Cerrar ventanas y puertas. La sordera espiritual, que no entre ni un rayo de luz de Dios. Cierra, totalmente cierra. Es la dureza de corazón, que es un demonio, Atento, porque si sientes síntomas de dureza espiritual, de corazón endurecido, tienes un demonio en ti. Si sientes que la conciencia ya no te está funcionando, que pierdes la sensibilidad de Dios, que te justificas de tus pecados y que estás tomando como la decisión de permanecer en tu pecado, aunque estés escuchando otras cosas, pero no, tú ya tomaste la decisión. Tienes un demonio. El demonio de la dureza de corazón. Lo bonito, la noticia que aquí dice Jesús, cuando llega otro más fuerte, invade esa casa y recupera los bienes. Ese es Cristo, el más fuerte. Es más fuerte que el fuerte, porque el demonio es fuerte, pero Cristo es más fuerte. Entonces entra, invade a la fuerza, reconquista. Me encanta esta palabra, reconquista, porque tu corazón es de Cristo desde el principio, desde bautizado, pero te lo han robado, se han apoderado. Entonces Cristo reconquista tu corazón y se apodera otra vez de lo que le pertenece. Vamos a pedirle al Señor en esta Cuaresma que no seamos sordos a tu voz, que no sea yo sordo a tu voz, porque me estoy perdiendo lo más precioso de la vida, porque no escucho, porque no dedico tiempo, porque tengo un filtro o porque tengo dureza de corazón. Y si es así, Jesucristo, te pido y te suplico y te ruego que reconquistes, aunque sea a la fuerza, mi corazón, porque yo quizá no te voy a abrir la puerta, estoy adormecido, estoy borracho, estoy drogado por el demonio, pero tú escucha mi oración, entra, invade, reconquista, vuelve a recuperar lo que te pertenece, para que yo escuche tu voz, Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero
y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, la persona de Jesús, la presencia de Jesús y la predicación de Jesús ya empezaba a ser conocida por todos, se extendía su fama, ya no podía dejar indiferente a nadie. Era tema de conversación. La gente decía: ¿tú crees que Jesús, ese tal Jesús, es el Mesías, o tú crees que no? Estaban divididos, ya había que tomar partido, había que decidir de qué lado estabas. No dejaba indiferente a nadie, y eso a los fariseos y sumos sacerdotes les ponía muy nerviosos. Y este evangelio es increíble. Fíjate lo que pasó. Los fariseos y sumos sacerdotes envían a los guardias del templo para apresar a Jesús, para capturar a Jesús. Igual que se hacen esas expediciones militares para capturar a los grandes criminales, pues ya, los enviaron. Ese día iba a empezar la pasión de Cristo, pero algo sucedió que no. Y ahí van los guardias a donde estaba Jesús, y ya llevaban la estrategia, pienso yo. No, pues yo llego por detrás, le agarro, tú le golpeas, tú le agarras. Y dice aquí que regresaron y no lo habían capturado. Y los sumos sacerdotes le dicen: ¿cómo? ¿Dónde está? Tenían que traerlo. Y responden: es que nadie ha hablado jamás como ese hombre. ¿Sabes qué pasó? Llegaron a donde estaba Jesús y se quedaron impresionados. Lo escucharon hablar y se les transformó el corazón. Escucharon sus palabras de vida, sus palabras de amor. Vieron sus ojos de misericordia y se les quitaron las ganas de hacerle nada. Se cancela la operación de la captura. Esto es increíble, pero me hace pensar lo siguiente. Esto fue un inicio de conversión en el corazón de los guardias, pero solamente un inicio. Y es que nos pasa siempre lo mismo. Te acercas a Jesús, te entusiasmas con su palabra, te llega el mensaje al corazón, pero luego no haces nada. Se te apaga. Abortamos siempre los procesos de conversión. Estamos casi a punto de convertirnos y luego siempre es después. Aplazamos, ahora no. ¿Cuánta gente sale de una misa o de un retiro diciendo: no, sí me tocó, no, sí me llegó al fondo? Y luego nada. Sigues igual de frío, sigues igual de tibio, no haces oración todos los días. No te arrancas de ese pecado. ¿Por qué nos pasa eso? Porque quizás estamos muy apegados a nuestro pecado, a nuestro apego, a esa criatura que no quieres soltar. Porque quizá tienes mucha flojera y sabes que unirte a Dios y convertirte significa dedicarle tiempo todos los días y no estás dispuesto. Quizá porque te complica la vida, porque el evangelio complica la vida. Quizá porque no quieres que Dios tome todo el control de tu vida. O porque quizá no quieres desentonar en tu grupo social. Total, que solo somos euforias, momentos de encendidos, prendidos, pero luego no nos convertimos. Turismo religioso con la palabra de Dios, eso es lo que somos. Llegas, escuchas, te gusta, qué impresionante, le tomas foto, captura de pantalla, envías ahí, la publicas la foto la frasecita de Dios, la publicas. ¿Y tu vida qué? Tu vida sigue igual, Turismo religioso con la palabra de Dios. ¿Y cuando cambiamos? Nunca, mañana, después, lo aplazamos y lo aplazamos. Es impresionante la figura de los guardias del templo que estuvieron a puntito de convertirse en discípulos de Cristo, pero nada. Eso les pasó, y les pasó otra cosa que también es impresionante, patética, pero impresionante. La figura aquí de los fariseos, los influencers de aquel tiempo. Porque estos, claro, ejercían un poder, una autoridad, tenían una mente fuerte, bien formada, un lugar superior, y desde ahí manejaban a la gente.
Y su misión era la de apagar la fe de la gente sencilla. Está terrible esto. ¿Escuchaste cómo les llaman? Dice, esa chusma que no conoce. Esa chusma que no conoce. Y cuando llegan los guardias les dicen, ¿acaso también se han convertido ustedes? ¿Ya les han lavado el cerebro? ¿Ya se dejaron engañar por Jesús? ¿Quieren perder su trabajo o qué? Entonces esa presión apagó la fe de los guardias. Lo poquito que tenían en su corazón, esa pequeña llama que empezaba como que a lucir, la soplaron. Hay gente que se dedica a apagar las llamas de fe que se despiertan en la gente sencilla. Me caen muy mal. Hacen de fariseos en esta vida. Aprovechan su posición un poco más superior y entonces se dedican a apagar cualquier indicio de fe. Les molesta que la gente crea. Oye, haz tú lo que quieras con tu vida y con tu alma. Si quieres que esté podrida, que se pudra. Pero no me vengas a contagiar a la gente. No le apagues la fe a la gente sencilla. ¿Sabes quién hace eso? 3 tipos de personas. Primero, hay profesores de colegio y profesores de universidad que aprovechan, claro, su capacidad mental más grande. Se creen muy sabios porque han leído 20 libros, tienen su doctorado, su maestría, y entonces se dedican simplemente a utilizar su superioridad intelectual sobre los alumnos que no tienen una especie de pensamiento crítico todavía formado, y les van lavando la cabeza. Les van lavando la cabeza, les van deformando, les van educando y les van metiendo ideas contra Dios, contra la iglesia. Oye, lo mismo, haz lo que quieras con tu cabeza, pero la gente sencilla, respétala. ¿Sabes quién más hace esto? Los de las redes sociales, que está plagada de influencers, los famosos mentores, los que hacen de coach de vida. Entonces van lanzando sus mensajes, la gente los sigue, está atento a lo que publican, a lo que dicen, van imitando, van replicando. Y esta gente, desde su desconocimiento, desde su ignorancia, sí son buenos para comunicar, pero lo que comunican no es bueno. Entonces ahí va filtrando, va llegando, va empapando el corazón, la mente de los niños que están ahí y los jóvenes que están ahí chupando horas de pantalla. Esa gente también, cuidado. Y hay algo peor todavía, Me da un poco de miedo decir esto. Los papás. Hay papás que lamentablemente están muy tibios. Claro, ejercen la autoridad y la superioridad sobre sus hijos. ¿Y qué hacen a veces? Simplemente se dedican a apagar el entusiasmo de fe de sus hijos. Se dedican a enfriar las vocaciones y a ridiculizar a veces lo religioso porque lo tachan de fanático, de exagerado, de radical. Ellos quizá ya perdieron ese fuego, ese calor, ese entusiasmo por las cosas de Dios, y llega su hijo. Te lo digo porque desde que me ordené trabajo en colegios, universidades. Sé lo que digo. Llega su hijo que está conociendo a Dios y va el papá y le echa la cubetada de agua fría en la cabeza y le apaga la poquita llama de fe que tenía ese niño. Porque tú, papá, ya estás tibio, pero no me enfríes a tu hijo. Y llega el niño que acaba de hacer su primera comunión y a la semana siguiente le dice, papá, por favor, vamos a misa. No, hijo, tenemos muchos pendientes, tenemos ¡zas! El agua fría en el corazón del niño. Y a la semana siguiente, papá, vayamos a misa. ¡Zas! Otro. No, es que tenemos que ir a la casa de la abuela. Papá, vayamos a misa. ¡Zas! Ya, 3, 4, ya, le apagaste la fe a tu hijo. Hiciste justo lo contrario de lo que prometiste en el altar. Que ibas a cuidar esa velita que te dieron prendiendo de cirio el día que lo bautizaste. Estás haciendo justo lo contrario de lo que juraste delante de Dios. Ay de aquel, dice Jesús, que es piedra de tropiezo para un pequeño. Más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Hay gente que se dedica a enfriar la fe de la gente, a apagar la fe de la gente, a soplar
la pequeña llama que se está encendiendo en el corazón de los sencillos. ¿Sabes qué pasó con estos guardias? Posiblemente fueron los que crucificaron a Jesús. Posiblemente estos guardias, unos días después, estuvieron en Getsemaní encadenando a Jesús, golpeando a Jesús. No lo dudo de que estos mismos que estuvieron a punto de convertirse, a punto, pero se encontraron con unos tibios que les soplaron la fe, abortaron el proceso de conversión de estos hombres, y estos hombres crucificaron a Jesús. Papá o profesor o lo que seas, ten mucho cuidado con lo que haces. No infectes con tu basura el corazón de los pequeños y los humildes y los sencillos, porque posiblemente estás apagando la fe que empieza a brotar, y posiblemente ese que ve su fe apagada va a terminar crucificando a Cristo. Y tú eres culpable. Que la Virgen María nos ayude a conservar la fe de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños. Y jamás, te lo suplico, te lo ruego, le contagies la basura de tu corazón a alguien que está empezando a creer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Cuaresma es tiempo de cambiar. Cuaresma es tiempo de conversión. Justamente la palabra conversión, conversio, en latín significa eso: cambiar de dirección y cambiar de camino. Pero para que se pueda dar realmente ese cambio, hace falta primero darse cuenta de que uno está equivocado. Lógicamente, el inicio de todo cambio es una noticia: no estoy bien. No estoy bien, entonces debo de cambiar. El inicio del cambio es sentir la diferencia entre lo que soy y lo que debería ser. Sentir que hay a veces una distancia grande, un abismo incluso, entre lo que soy y lo que debería ser. El esposo que soy, el esposo que debería ser. La esposa que soy, la esposa que debería ser. El papá que soy, la mamá que soy, cómo debería ser. El amigo que soy, cómo debería ser. El cristiano que soy y cómo debería ser. ¿Sientes la diferencia? Si sientes la diferencia, entonces estás preparado para el cambio. Si no sientes esta diferencia, entonces no va a haber cambio. Vas a seguir como sigues. Y si no eres capaz de darte cuenta tú de lo mal que estás, del camino equivocado o de la diferencia entre lo que eres y lo que deberías ser, entonces hace falta que alguien te diga: estás mal. Hace falta que alguien te diga: necesitas cambiar. Hace falta que alguien te ponga delante tu error, tu defecto, tu pecado, tu apego, tu adicción. Y esto no nos gusta nada. No nos gusta que nadie nos diga lo que está mal en nuestra vida. Por eso nos cuesta tanto cambiar, por eso nos cuesta tanto la Cuaresma.
Por eso muchas veces llevamos años en esto y no hemos cambiado nada. Bien, pues parece que en las lecturas de hoy Dios levanta la voz, Dios rompe el silencio y Dios denuncia lo que no está bien. En el Evangelio a los fariseos Jesús directo y duro. Estaban llenos de incoherencia y Cristo se lo dice. Ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa. Estaban llenos de vanidad y Cristo se lo dice. Todo lo hacen para que los vea la gente. En la primera lectura también Isaías, Dios por boca del profeta, un imperativo muy fuerte. Lávense, purifíquense, dejen de obrar mal y empiecen a obrar bien. Es la voz de Dios fuerte. Y en el Salmo 49, dice Dios: estoy viendo cómo te comportas. ¿Crees que me voy a callar? No. Te voy a echar en cara tus pecados, te voy a reprender. Bien, yo tengo una pregunta que hacerte hoy. ¿Realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres cambiar tu actitud, tu carácter, tu vicio, tu apego? ¿Quieres cambiar? Pero es que antes de eso te tengo que hacer otra pregunta. ¿Estás dispuesto a que alguien te diga en lo que tienes que cambiar? ¿Te atreves a escuchar una voz externa que te diga: esto lo estás haciendo mal? Amigo, amiga, no nos gusta escuchar esto, pero debemos escuchar esto. Por eso yo quisiera que en este tiempo de Cuaresma tú entrases en la oración y vinieses a misa diciéndole a Dios: Dios mío, como dice el Salmo 49, échame en cara mi pecado. A ver, Dios mío, en serio, te quiero escuchar. No quiero simplemente encontrarme con el Dios de los abrazos, sino con el Dios que corrige. Así fuerte, que entres en oración y le digas a Dios: quiero escuchar lo que no está bien. Quiero que me digas en qué quieres que corrija. Porque tenemos sordera selectiva con Dios, sordera selectiva. Escuchas lo que quieres escuchar, lo que te gusta escuchar. Las caricias y los abrazos, claro que sí. Pero las correcciones y las denuncias. Entonces, primero con Dios, que escuches, que te hable, que te toque el corazón, que te ilumine y que te diga: esto no está bien. Segundo, en la dirección espiritual o en tu confesión habitual, que vayas al director espiritual o a tu confesora habitual a decirle: a ver, ¿en qué debo de cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué estoy mal? Usted que conoce mi alma, dígame. Pero es que sucede, me pasa mucho, estás confesando, termina la persona de decir sus pecados y vas tú, aunque sea breve, para decirle un pequeño consejo. Pues mire, hay que hacer esto, debería cambiar esto, ¿le parece? Y te dice: olvidé que mentí y que falté a misa. Y dije yo: no me escuchó. O sea, no escuchó nada de lo que de lo que le dije. Vamos a un monólogo y eso no es. Oye, vete a que te digan en qué debes de cambiar. Y además de eso, los de tu propia casa. Atento a los de tu casa, porque tú no te das cuenta de tus errores, pero los que viven contigo, claro que sí se dan cuenta de lo que te falta, de tus carencias, de tus errores y de tus defectos. Pero tú no quieres escuchar tampoco. Por eso, Cuaresma, tiempo para que alguien te diga desde fuera en qué debes de cambiar, ya sea Dios, ya sea el confesor, ya sea en tu propia familia. Que escuches. ¿Te atreves a decirle a tu esposa: dime en qué debo de cambiar? ¿Te atreves a decirle a tu esposo, qué es lo que no te gusta? ¿Te atreves a decirle a tus papás, en qué debo de corregirme? Hermanos, ¿qué está mal en mí? Ojalá que tengas esta humildad, porque esto es cuestión de humildad. Y una vez que ya estamos escuchando lo que debemos cambiar, que hagamos el esfuerzo de intentar hacer este cambio. Hay 3 casos diferentes. Primero, lo que sí sabes que puedes cambiar, está a tu alcance. Mira, está sencillo, es simplemente que organices mejor tu tiempo, tu vida, tu estructura y hagas un pequeño impulso más. Por ejemplo, la flojera al levantarte por la mañana. Por ejemplo, organizar tu tiempo. Por ejemplo, ordenar tu habitación. Está fácil, simplemente propóntelo y hazlo. Otras cosas, segundo caso, lo que me cuesta más cambiar. Sí quiero, lo he intentado, pero me cuesta demasiado.
Aquí dile a Dios que quieres hacer un proceso fuerte y te sumerges en oración, en mortificación, en ayunos, y ahí la gracia te va cambiando. Y el tercer caso es lo que dices tú: esto realmente yo no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. No está accesible a mí. Llevo tantos años, llevo tanto tiempo, son heridas tan profundas, son defectos tan grandes. Es mi carácter, es mi forma de ser. Aquí yo no puedo actuar. Ahí hay que decirle a Dios: Señor, tú me tienes que cambiar. Yo no puedo, yo no alcanzo. Esta frase de lávense, purifíquense, hay que cambiarla y decirle: Señor, lávame tú. Lávame tú porque yo no puedo. Es entrar en el quirófano, en la cirugía, y decirle a Dios: me tienes que cambiar, tú tienes que intervenir. Lávame, purifícame, dice el Salmo 50. E Isaías dice: lávate, purifícate. Y tú dices: lávame, Señor, y purifícame, porque yo en esto no puedo cambiar. Y qué esperanza tan grande, como terminaba la primera lectura de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como la sangre, quedarán como la nieve. Ven, ven. Entonces, haz lo que tú puedas en lo que sabes que puedes intervenir. Entra en un proceso fuerte de oración y de penitencia. Y en lo que de plano sientas que no puedes, entonces pídele al quirófano, pídele al cirujano que te meta en el quirófano y que te haga la intervención, y que nos limpie y que nos purifique, que nos cambie. Decía San Agustín: haz lo que puedas y pide a Dios lo que no puedes. Qué bonito está resumido aquí. Haz lo que puedas y pide a Dios lo que no puedes. Vamos a ponernos manos a la obra, hermanos. Esto no puede seguir dilatándose en el tiempo. Tenemos que cambiar. Hay que hacer cambios urgentes en nuestra vida. Y hay que aprovechar este tiempo de Cuaresma, tiempos santos, tiempo de conversión, tiempo favorable y tiempo de gracia. Escuchemos a Dios. Escuchemos la voz de la gracia y escuchemos a los demás. Y empieza por esta pregunta: ¿estás dispuesto a escuchar a alguien que te diga lo que debes de cambiar? ¿O ya te cerraste a eso y vas a seguir igual? Que la Virgen María te dé la humildad para empezar a reconocer lo que no está bien en tu vida, y segundo, la fortaleza para empezar a hacer cambios eficaces de conversión en nuestra vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Seguimos escuchando esta conversación tan interesante entre Jesús y Nicodemo. Y hoy se nos va a revelar algo muy interesante. Dice Jesús que hay dos tipos de personas. Hay como dos equipos, hay dos bandos. El que es de la tierra y el que es del cielo. El que pertenece a la tierra y el que pertenece al cielo. Hay que ver dónde está cada uno. Hay unos que son de la tierra y aman la tierra y buscan la tierra. Hablan de la tierra, contagian tierra a los demás y arrastran a la tierra. Y hay otros que son del cielo, que aman el cielo, que buscan el cielo, que contagian el cielo y arrastran al cielo a los demás. ¿Tú de qué tipo de persona eres? En el fondo, ¿qué tienes en el corazón? ¿Tierra o cielo? Porque de lo que está lleno el corazón hablan los labios y se nos nota si somos terrenales o somos celestiales.
Mira, te he contado esto alguna vez, los antiguos no tenían el concepto de la gravedad, que era una fuerza, una aceleración de 9.81 metros segundo cuadrado. Veían las cosas que bajaban y sentían otras cosas que subían y decían, es el amor, lo explicaban así. Decía San Agustín, el amor es como un peso, el amor es mi peso, soy llevado según mi peso. Y dejaban caer una piedra y la piedra caía al suelo y decían, es que la piedra ama lo bajo. Y después veían subir el humo y decían, es que el humo ama lo alto. Como ama lo alto, entonces sube. Y la piedra, como ama lo bajo, entonces baja. Y decían, el agua y el aceite no se aman, se separan, no pueden estar juntos. ¿Cuál es tu amor? Porque tu amor es tu motor, es tu motivación, es tu peso. Lo que amas te impulsa, te lleva, te empuja. Pues mira, no solo es hacia dónde vas tú, sino hacia dónde arrastras a los demás. Porque según lo que tienes en tu corazón, así te desenvuelves. Y así unos y otros, los que se encuentran contigo, van siendo arrastrados por tu conversación y tus palabras, ya sea a la tierra o ya sea al cielo. Tu conversación, por ejemplo, ¿a dónde dirige? ¿A la tierra o al cielo? Tus redes sociales, ¿a dónde dirigen? ¿A la tierra o al cielo? Cuando entras tú en una casa y conversas con la gente, ¿qué dejas en el corazón? ¿Tierra o cielo? Es que hay gente que platicas con ellos y te dejan cielo en el corazón y te llevan al cielo, te elevan. Y hay gente que hablas con ellos y te contagian tierra, te dejan barro, te dejan peso. Por eso dice Jesús, aquí hay dos equipos, los de la tierra y los del cielo. Y los que son del cielo hablan del cielo, viven el cielo, arrastran al cielo y contagian el cielo. Nos decía San Pablo, Colosenses 3, qué preciosidad. Si han resucitado con Cristo, tienen que buscar las cosas de allá arriba. Si realmente has vivido bien Semana Santa, la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, esto ha tenido que suponer para ti un impulso. Esto te tiene que despegar de la tierra, te tiene que ir arrastrando poco a poco al cielo y tienes que empezar a buscar las cosas de allá arriba, no las cosas de la tierra. Tu corazón ya no está aquí, está allá con Él. Si has sentido un encuentro así personal como Tomás, que tocó las llagas del Señor y las vio, se rindió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Claro, tu corazón y tu amor está en el cielo y por eso buscas al Señor y tu tesoro es el cielo. Ya no tu tesoro está aquí en la tierra, ya no hay tanto que buscar. Cuando uno realmente se ha encontrado con Cristo y ha resucitado con Cristo, entonces hay un cambio de prioridades. Fíjate qué precioso es esto. Prioridades. Cambia tu objetivo fundamental en la vida. No es que sean cosas malas. Claro que sí se vale hablar de fútbol, de coches, el dinero, el trabajo, el estudio. Pero la prioridad ya no es eso. La prioridad es el cielo. La prioridad es la vida eterna. Fíjate qué joya de frase. Segunda de Corintios 4:18. Dice San Pablo, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura un poco. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. A ver, ¿a ti qué te interesa? ¿Lo que se puede ver, que dura solo un rato? ¿O lo que no se puede ver, que dura para siempre? El que se ha encontrado con Cristo y el que ha resucitado con Cristo ya no busca lo de esta tierra, porque esto es pasajero y temporal. Busca lo del cielo que dura para siempre. Si te fijaste en la primera lectura, los apóstoles han sido capturados por el Sanedrín, digamos, los han castigado, los han amenazado porque estaban hablando en nombre de Jesús y estaban predicando en nombre de Jesús. Y les dicen, les vamos a prohibir hablar en nombre de Cristo. Y ellos dicen, no podemos dejar de hablar, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. Claro, estos hombres ya no están en la tierra.
Estos hombres les importa su alma, la salvación de las almas y la gloria de Dios. Y por eso no se callan y resisten amenazas y castigos, y lo que les caiga les da igual. Porque no son de la tierra, son del cielo. Y no tienen miedo al Sanedrín, ni a sus amenazas, ni a sus castigos. Y por eso cuando el otro día escuchábamos al Santo Padre León XIV decir: yo no le tengo miedo a los poderosos de la tierra, yo no les tengo miedo. Yo tengo que hablar de lo que tengo que hablar. Yo no me puedo callar. Así, con sencillez, sin ánimo de generar polémica. Que somos más débiles. Sí, somos más débiles. ¿Por qué? Porque no nos tienen en cuenta. No somos influyentes. No tenemos ejército. Pero no nos importan las amenazas. No nos importan los poderosos, ni lo que nos hagan o lo que nos dejen de hacer. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no tenemos miedo a nada. Eso es alguien que ya es del cielo. Eso es alguien que ya no es de la tierra. Eso es alguien que tiene su tesoro allá, no acá. ¿De dónde eres tú? ¿Del cielo o de la tierra? La Virgen María, cuando se apareció en Fátima, está precioso el pasaje. Los niños la ven aparecer. Dicen que se vieron envueltos en una luz maravillosa. Y le pregunta a Lucía, a la Virgen: ¿usted de dónde es? Y dice la Virgen: yo soy del cielo. Yo soy del cielo. Y en ese momento la pregunta es: ¿y nosotros iremos al cielo? Y la pregunta es: ¿cómo podemos llevar almas al cielo? ¿Te das cuenta? Cuando alguien tiene el corazón lleno de cielo, inmediatamente contagia cielo a su alrededor. El cielo es la conversación. El cielo es el motor. El cielo es la ilusión. La Virgen María: yo soy del cielo y contagio cielo y hablo del cielo. ¿Y tú de dónde eres? ¿De la tierra o del cielo? ¿Y tú de qué hablas? ¿De la tierra o del cielo? ¿Y tú qué contagias? ¿Tierra o cielo? ¿Y tú a dónde estás llevando a los que tienes a tu alrededor? ¿A hundirlos más en el lodo de la tierra y lo material? ¿O a llevarlos más arriba? ¿A elevarlos más al cielo? ¿A arrastrarlos más a Dios? Jaculatoria preciosa. Virgen María, Reina Inmaculada, arráncanos de la tierra y arrástranos al cielo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en los últimos días del año litúrgico. Este domingo comenzamos con el Adviento, un nuevo año en la Iglesia. Las lecturas de estos últimos días tienen un mensaje claramente apocalíptico y escatológico. ¿Qué significa eso? Que nos narran lo que sucederá al final de los tiempos o al final de mis tiempos. Ayer Jesús mencionaba su segunda venida con los signos que la acompañarán. Hoy algo parecido: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no pasarán. Me quiero fijar en la primera lectura tomada del libro de Daniel, capítulo 7, que también es claramente apocalíptica y escatológica. Ahí dice que el profeta ve el momento del juicio. Un anciano vestido de blanco, con sus cabellos blancos, sentado en un trono, y ve al Hijo del Hombre bajar entre las nubes con gloria, con poder y majestad. Y entonces dice aquí: comenzó el juicio y se abrieron los libros. Se abrieron los libros. Me quiero fijar en esto: el libro, los libros, el libro de tu vida y el libro de mi vida. La Sagrada Escritura menciona muchas veces que Dios tiene un libro en sus manos. Dios tiene el libro de tu vida
en sus manos. Y Dios va escribiendo en ese libro todo lo que sucede en nuestra vida. Pensamientos, palabras, obras, omisiones. Dios va anotando con detalle en ese libro que es el libro de tu vida. Y ese libro, el día en que tú mueras, el día en que yo muera, el día en que afrontemos nuestro juicio, ese libro se abrirá y se leerá con detalle. Bien, pensemos un poco, reflexionemos un poco en este libro. El libro, ¿no tienes curiosidad por cómo va tu libro? Pues bien, pensemos 3 cosas. Número 1, ¿qué has escrito hasta hoy en tu libro? ¿Qué está escrito hasta la fecha de hoy en tu libro? Pues ahí las anotaciones son minuciosas, son al detalle. Nada es insignificante, nada es indiferente, tanto para bien como para mal, está todo escrito. Te decía, tus pensamientos, tus palabras, tus obras, tus omisiones, desde que naciste. Dice Jesús en el Evangelio, de toda palabra que hayan dicho los hombres, tendrán que dar cuenta el día del juicio, de toda palabra. El otro día estaba con un grupo de jóvenes y así por curiosidad calculamos más o menos cuántas palabras uno dice a lo largo de toda su vida, haciendo un aproximado de las palabras que uno puede decir en un minuto. Pues salieron 400 millones de palabras. Algunos yo creo que muchas más, y su juicio será muy largo, pero más o menos esa cantidad de palabras, y todas serán examinadas porque todas están escritas en ese libro. Pero fíjate qué interesante, cuando Dios escribe en tu libro, Dios escribe 3 detalles: la intención de lo que hiciste, el cómo lo hiciste y las consecuencias de lo que hiciste. La intención, el profundo para qué de cada cosa que hiciste o pensaste. Por ejemplo, visitó a tal enfermo porque sabía que le iba a dar dinero. El cómo lo hiciste. Estuvo en misa, pero estuvo distraído, estaba con el teléfono. Dios lo ve todo. Y las consecuencias, como las fichas de dominó, que cae una y cae la siguiente. Así nuestra vida, así nuestros actos, las consecuencias que tienen, las heridas, por ejemplo, que mis errores o mis pecados genera en el corazón de Dios, en el corazón del prójimo o en mi propio corazón, las consecuencias profundas. También todo eso está escrito. Mira, se habla mucho de la iluminación de la conciencia. ¿Qué es eso? Es una luz profunda que Dios concede al corazón para que veas completamente el estado de tu alma, lo sucia que está, los pecados cometidos, sus efectos y sus consecuencias. Y hay testimonios preciosos, libros escritos, películas incluso. Qué bueno es que el Señor nos conceda algo así, para que nos demos cuenta ahora que estamos a tiempo de cómo está escrito el libro de nuestra vida, de qué consecuencias han tenido nuestras acciones, para que empecemos a reaccionar y a escribir bien a partir de ahora. La iluminación de la conciencia, que Dios nos haga ver. El cura de Ars le pidió una vez la iluminación de la conciencia al Señor, te lo he dicho muchas veces, y el Señor se la concedió. Y dijo él que fue tan terrible lo que vio, que no pudo aguantar ni unos minutos y fue corriendo al sagrario a pedirle a Dios que le retirase esa gracia, porque no podía soportar lo que veía. El santo cura de Ars. Por eso, pues, ¿cómo está escrito hasta hoy tu libro? Segunda cosa que puedes pensar, ¿se puede ir borrando algo de lo malo que está ahí escrito? La respuesta es sí, claro. Con un profundo arrepentimiento y con una buena confesión, sin maquillar los pecados, siendo muy sincero en lo que dices, a la hora de decir qué hiciste, cuántas veces lo hiciste. Y siempre te insisto en esto, si fueron 7 veces las que hiciste tal pecado, debes decir fueron 7 veces, no digas 3, porque si dices 3, esas 4 quedan escritas en el libro. Muy sinceros, sin maquillar. Santa Caterina Labouré tuvo una revelación de Jesús que le dijo: de los pecados bien confesados ya no me acuerdo,
los olvido todos. De los pecados bien confesados, ya no me acuerdo, los olvido todos. Señal de que sí se pueden borrar ciertas palabras, ciertas cosas, ciertas páginas del libro, cosas que hemos hecho mal. Ahí está el confesionario haciendo buenas confesiones. Y por último, primero te dije qué es lo que está escrito en tu libro, piénsalo, reflexiónalo. Segundo, hay cosas que podemos borrar, sí las puedes borrar. Y tercero, ¿qué te queda por escribir? ¿Qué vas a escribir a partir de hoy en tu libro, en el libro de tu vida, en el libro que va a abrir Dios el día de tu juicio? ¿Cuántas páginas crees que te quedan por escribir? ¿Crees que muchas? A lo mejor hoy es la última página de tu vida. Hay que escribir bien lo que nos queda por escribir, hay que escribirlo bien. Santa Teresa de Jesús decía: vive esta vida, vive este momento, vive esta hora como si fuera la última hora que vas a vivir. ¿Cómo escribirías hoy si esta fuese la última página de tu vida? Ama a Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Que todo lo que escribas a partir de hoy no tenga nada de odio, ni de rencor, ni de egoísmo, ni de avaricia, ni de soberbia, ni de vanidad. Pídele a la Virgen que te enseñe a escribir. Está muy bonito esto. Igual que las mamás le enseñan a escribir a sus hijos, pídele a la Virgen que te enseñe a escribir bien en el libro de tu vida. Lo que te queda de hoy en adelante por escribir en tu libro, que vaya bonito escrito, que no haya pecados, que no haya maldades, que sea todo bueno. Pues vamos a reflexionar hoy en el libro de nuestra vida. ¿Qué has escrito hasta hoy? ¿Qué puedes borrar? ¿Y qué vas a escribir? Que así sea.